Hola queridos amigos de YouTube. Hoy, martes 15 de octubre, su espacio, su canal OR desde Guadalajara, Jalisco. Agradezco profunda y sinceramente a los más de 3,700 suscriptores y me comentan mis hijos y muchos de ustedes que pida suscribirse y darle like para que estos videos, si ustedes consideran importante que se publiciten a más gente, se suscriban y le den like. Porque me comentan que los likes, entre más like tengan los videos, más se publicitan en YouTube. Si ustedes lo consideran, adelante. Este video lo dedico muy en especial a todos los suscriptores que me han estado insistiendo en que comente, analice o me pronuncie respecto al fraude electoral que se llevó a cabo en las pasadas elecciones para la presidencia de la República. Me puse a analizar Pedro Ferriz, el señor Bravo, me puse a investigar, porque recuerden que si ya decidí exponer mi imagen y mi nombre ante todas las personas que estén en YouTube, por mi educación, por mis más de 4 décadas como abogado, por mis doctorados, maestrías y diplomados, mis antecedentes como catedrático en universidades, conferencista, etc., debo de ser honesto conmigo mismo y más aún con todos ustedes. Todo en base a datos, hechos y evidencias de buena fe y por amor a mi patria y en respeto a mis hermanos mexicanos. Después de haber analizado, empecé a razonar una semana para decir, como siempre, lo que honestamente yo considero, para que ustedes me digan si lo que yo considero está apegado a la lógica y a la razón o no. Cuando el día de las elecciones a las 10:30, 11:30 de la noche, que yo estaba muy al pendiente, salió Xóchitl Gálvez, la principal contendiente de la oposición, a reconocer el triunfo de la responsable de las muertes de la línea 12 del metro y de las muertes de los niños del colegio Repsamen, me causó una amargura, un shock. Dije, ¿por qué tan rápido Xóchitl ya le reconoce a Morena, a la 4T, el triunfo? Después, Maínez, el otro opositor, también le reconoció el triunfo. Hubo algunas ciertas diferencias entre Marco Cortés, el del PAN, un impresentable, y Xóchitl Gálvez, pero voy a darles una introducción a la ley electoral y de partidos políticos. Nuestro sistema jurídico fue hecho por políticos. Nuestro sistema político electoral para formar un partido político, para mantener el registro, para modificar los estatutos de cada partido, para poder registrar a candidatos, es un coto de poder de la misma clase política. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, los partidos políticos manejados por políticos, son los que diseñaron todo el sistema jurídico para que sean nomás ellos
los que tengan el sartén por el mango. Por eso en México tener un candidato independiente es prácticamente imposible. Porque como ustedes deben de saber, los partidos políticos son los que tienen la infraestructura social y económica para impulsar a sus candidatos. Como abogado de frente, les digo que una de las peores leyes para la democracia en nuestro país, para la competencia en nuestro país, son la ley electoral, la ley de partidos políticos, hecha, insisto, por esa cáfila de bandidos. Después, a la semana, 15 días, que el INE, donde hay partidos políticos en el INE, no mencionaron frontal y enérgicamente y con documentos que había sido un fraude las elecciones para presidente, senadores, diputados, cada uno. Yo también me quedé sumamente sorprendido, pero como abogado, no como simple ciudadano, me puse a analizar y a comparar el fraude que sucedió en Venezuela con Edmundo González y María Corina Machado, donde ellos sí tenían documentos para acreditar que hubo un mega fraude electoral en Venezuela. Y ya ven lo que pasó y lo que está pasando. Aquí ningún partido político, llámese PAN, llámese PRI o llámese Movimiento Ciudadano, impugnaron, mostraron, demostraron que son los que tienen legitimación para acudir a que se revisen todas las boletas. No dijeron absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Como analista, como estudioso y experto en derecho, que no tenían las documentales, las pruebas para poder iniciar un procedimiento de revisión de boletas para la presidencia de la República. O una de dos. O realmente ganó la presidente actual, o PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueron comparsas, copartícipes, coculpables del fraude electoral para la presidencia de la República. Después de que pasó en el INE, se fue al tribunal, se debió de haber ido al Tribunal Federal Electoral. Y ustedes digan, que me diga Pedro Ferriz, que me digan todos los que están inquietando a los ciudadanos, ¿por qué no hubo ninguna acción legal, frontal, debidamente documentada de ninguna asociación, Mexicanos contra la Corrupción, de ningún partido político, empresarios? Todo mundo dio por un hecho, no nomás que ganó la porra universitaria, fanática de la guerrilla en Colombia, sino que todos los actores políticos, sociales y económicos no dijeron absolutamente nada. Y no nomás eso, se dice que ganó por toda esa diferencia de votos. Miren, amigos, mi función como ciudadano es ponerles a ustedes
hechos, datos y evidencias reales y realizables. ¿Qué conseguimos nosotros los ciudadanos con estar inquietos, molestos? Porque la Claudia Sheinbaum, la porra universitaria, toda su vida se dedicó más al activismo social que a ponerse a estudiar. Datos, no especulaciones. Y absolutamente nadie hasta hoy ha dicho ni ha hecho legalmente nada, más que inquietar, frustrar a todos los ciudadanos. Es más, ya hasta le pusieron la banda de la presidencia, ya tomó protesta, ya pasaron todas las etapas procedimentales para haber pedido una revisión o una anulación de elecciones. En materia jurídica, amigos, hermanos, se llama preclusión. Ya precluyeron todos los derechos para haber exigido con documentos, con pruebas, que la elección para presidente fue un fraude. Ahora sí me voy a permitir entrar en estricta ciencia jurídica, que nunca lo he querido hacer, porque aparte que a mucha gente eso le aburre, se le hace tedioso. No es mi función aburrirlos a ustedes. Siempre y cuando, si ustedes me lo piden, yo estoy a sus órdenes. Estoy abierto a todos ustedes. En todos los procedimientos de cualquier índole, la ley dice quién tiene legitimación, o sea, quién tiene el derecho para exigir que se respete y en qué término. No está todo abierto para que cuando a alguien se le ocurra, demande, ofrezca pruebas, alegatos, recursos o amparos. Las mismas leyes le dicen al ciudadano, al gobernado, al justiciable, al pueblo, pues, ¿quién puede ir a tocar la puerta de la justicia? Esto es, que sienta que se le violó un derecho, una garantía constitucional, un derecho humano, un derecho de propiedad, un derecho de posesión, y cuándo se debe de hacer. Los únicos dos ejemplos claros y contundentes para todo mundo que necesita mucho tiempo es la usucapión, la prescripción positiva o la prescripción negativa. Que ahí sí la ley dice 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Pero aún ahí, para iniciar la demanda, la propia ley dice qué tiempo se necesita para presentar la demanda, para tener el derecho legítimo de ir a tocar la puerta. Pero una vez que una demanda, un escrito, un juicio se presenta y la autoridad competente, jurisdiccional o administrativa la admite porque estuvo correctamente presentada dentro de los requisitos que las propias leyes dicen, qué requisitos debe de tener una demanda, qué documentos se deben de acompañar con la demanda como documentos fundatorios para que el juez, ejemplo, revise si lo que usted está diciendo tiene documentos fundatorios. O sea, esta es mi casa, te acompaño, juez, la escritura de mi casa y los datos de inscripción en el registro público de la propiedad o, en algunos estados, folios reales. ¿Por qué se llaman folios reales? Porque a partir de la colonia, la corona española, no España, esto es, el reino de Castilla, la reina Isabel, eran dueños de todo el país por la conquista y después por la colonia. Por eso, hasta hoy, se llaman folios reales. Porque en el principio del principio, después de la conquista, se empezó a fraccionar el país en feudos, en haciendas, en terrenos, y de ahí empezó
un gran pastel a empezarse a dividir primero en estados, después en municipios y después en propiedades privadas, ranchos, haciendas, casas, etcétera, etcétera. Entonces, todos ustedes que están inquietos, molestos como yo, porque dejémonos, y esto es muy importante, queridos amigos. ¿Cómo me expreso? Claro que es muy importante demostrar que esta mujer no ganó la elección para presidente, pero jurídicamente ya pasó todas las etapas y ya es presidente. Moralmente, éticamente, en conciencia, todos los ciudadanos le podemos decir que es una espuria, como lo es Maduro. Pero Maduro, para que lo quiten, tienen que quitarle a Maduro el apoyo de las Fuerzas Armadas. Igual aquí. Pero yo, como lo dije en mis videos, y espero sus comentarios y una reflexión de conciencia completa, que la presidencia de la República, sin el control del poder judicial y del control del poder legislativo, es un poder sin brazos y sin piernas. Vaya, gracias Dios mío, gracias Virgencita, porque lo que Natura no da, Salamanca no presta. Es un dicho de mi universidad de Salamanca. Entonces, yo les dije a mis hermanos mexicanos desesperado, vayamos todos a votar. Y más aún, votar en contra de Morena, PT y Verde para diputados y senadores. Porque era ahí el triunfo de triunfos para toda la democracia, estatal o federal. Porque haya sido, como dijo Felipe Calderón, si Claudia Sheinbaum ganó legítimamente o ganó espuriamente, pero no hubiera tenido las 2/3 partes del Congreso de la Unión, esto te lo digo a ti, Pedro Ferriz. Pedrito, ¿te acuerdas cuando ibas a ser candidato? Que decías que fuera los plurinominales, que eran una bola de zánganos. ¿Te acuerdas, Pedro Ferriz? Que vociferaste, despotricaste en contra de los diputados plurinominales. ¿O quieres que te haga un programa demostrando todo lo que pronunciaste en esa época? Si todos esos 40, Pedro Ferriz y todas esas asociaciones, si los 40 millones de mexicanos que teniendo la libertad, la virtud de poder ir a votar, porque somos todavía un país con democracia, hasta estas elecciones, muy fácil, esos 40 millones hubieran votado todos por Claudia Sheinbaum. Pero si la mitad de esos 40 millones, 20 o 25, hubieran votado por la oposición para diputados federales y para senadores, no estuviéramos en la situación total de dictadura que hoy tenemos. Resumen y hablando las cosas de frente como mexicanos, ¿quiénes fuimos los culpables de esta dictadura y del destrozo a nuestra democracia, a nuestra república? Esto es, a nuestra división de poderes, de haberle escupido a nuestra bandera. Nosotros, ya dejémonos de ser irresponsables. 40 millones de mexicanos no fueron a votar. Y ahí, para mí, estuvo el gran fracaso de la sociedad, del pueblo, de los ciudadanos mexicanos. Se las compro sin yo tener realmente un procedimiento, no palabras, no consideraciones con algunos documentos.
un ejercicio de una acción legal ante una autoridad competente que le pruebe, le diga, mira, fue un fraude para la presidencia. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Partidos políticos, Xóchitl, Maines, senadores de oposición, diputados de oposición, asociaciones civiles, sociedades civiles. ¿Por qué? Y además de que ya nos metieron un puñal en la espalda, la 4T, ese partido que está destrozando nuestra constitución, donde se rigen los aspectos jurídicos, económicos, sociales, ya se los digo, jurídicos, sociales, económicos y políticos, ya lo están destrozando. Y como también López Obrador metió a la Tadei, lo que he venido diciendo, un tumor fétido, putrefacto en el INE, con una cáfila de socialistoides, con un no sé cómo se llama, hay uno que tiene una trompa así, que es novia de un sinvergüenza, que es novia. Y después compraron a los del Tribunal Federal Electoral. Señores, debemos entender que para mí, espero saberme explicar para que entendamos todos que desde que López Obrador, esto es consecuencia de que llegó López Obrador a la presidencia. Porque si hubiera sido un presidente demócrata, honesto, frontal, de buena fe, con amor al prójimo, no hubiéramos vivido todo el desastre y caos en todo. Hubiera respetado. Él protestó defender y hacer cumplir la Constitución. ¿Y quién la destrozó? Él. Porque él es Morena, él es la 4T, él es Claudia, él es Andy, él es Bartlett, él es Adán Augusto, él es Monreal, él es Tadei, él es Batres, él es todo. Y viendo el santo madrazo que se venía, y no fue de sorpresa, López Obrador 6 años se quiso apoderar del Poder Judicial, quiso que se le extendiera el mandato al personaje repugnante de Saldívar. Él jugó las cartas abiertas. Pero hubo 36 millones de mexicanos, supuestamente, hasta que no se pruebe lo contrario. Y ya tomó protesta Claudia Sheinbaum. ¿Qué se puede hacer? ¿Una revolución? Fuimos pusilánimes, timoratos. Yo fui a votar. Que no fuimos a votar. ¿Ustedes creen que hay un Zapata? A mí Villa, como le decía Carranza, Villa y su cáfila de delincuentes, cáfila de bandidos. Un Zapata, un Madero. ¿Hay en México un Zapata, un Madero? ¿O hay un Pedro Ferriz y un Fuchurruchis? ¿Un golpe de Estado? Si para manifestarnos, aquí se manifiesta el 15% de lo que hay manifestaciones en Israel, en Alemania, en Francia. Hasta para eso somos huevones. Somos muy buenos para hablar. Y miren, yo soy Pedro Ferriz y les digo eso. No estoy en contra de Pedro. Lo que me molesta es que todavía que traemos el puñal en la espalda, llegan algunos sabiondos y todavía nos están metiendo y rascando la herida. Señores, todos sabíamos que las elecciones más importantes en la historia del México contemporáneo, esto es, el México jurídico de 1917, estaba a punto de destrozar, y se los puse hace unos videos así. Perdóname, chula. ¿Y qué pasó? 36, 35, 30, 28, 25 millones de mexicanos votaron por la 4T por necesidades, sí.
Pero hay veces que la patria, la vida, tu familia, tu religión te exigen más que un dinero. Esto no fue tan importante para muchos millones de mexicanos como recibir su dinero en efectivo. Y déjense del dinero. Esos mexicanos que votaron por la 4T sabían perfectamente del desastre y el caos en seguridad, educación y salud. Muertes, levantados, decapitados, secuestrados, desaparecidos. Hermanos mexicanos, no eran turcos o chinos o egipcios. Y no les importó. Ellos dijeron, a mí me dan mis 3,000 pesos que para mí son muy importantes. A mí, lo jurídico, económico, social y político que está en la Constitución, me vale madre. A mí la soberanía, el amor, la democracia, la división de poderes de mi patria, me vale madre. Es más, si a la porra universitaria y esa cáfila de socialistores se les ocurre una reforma diciendo que ya no va a haber religión católica, apostólica y romana, la aprueban y van a agarrar a la Virgen de Guadalupe las imágenes, no la fe, y las van a romper. En eso estamos. Sí, ellos pueden hacer dentro de 3 años, porque van a volver a haber elecciones para diputados federales y senadores, lo que quieran. Lo que se les ocurra, lo pueden hacer, porque se le dio el poder, insisto, y para concluir, total del poder legislativo que es el que hace las leyes. Y en este caso, quien emite proyectos de ley siempre ha sido en el 95% el Ejecutivo. Pero cuando el Ejecutivo tiene el poder total de quien hace las leyes, como estamos hoy, López Obrador no lo pudo hacer. Pero la Claudia, le pusimos al país, las escrituras del país, el espíritu de todos los héroes de nuestra independencia, de la reforma, de la revolución, se lo pusimos en manos de una sola persona, de un solo partido. Hablo porque sigue siendo y seguirá siendo presidente mientras que Morena esté en el poder. ¿Por qué nos gusta hacernos pendejos, por el amor de Dios? ¿Por qué? El triunfo más importante era que todos los 40 millones hubieran ido a votar para ver si esos 40 hubieran votado todos por Morena. Pero como no fueron a votar, esa duda, esa incertidumbre, esa poca madre de esos 40 millones de mexicanos fueron los que nos metieron el puñal por la espalda. Porque si hubieran estado muy contentos con esta cuarta destrucción, hubieran ido a votar. ¿Por qué no fueron a votar? ¿Saben lo que me han dicho? No, licenciado, a mí la política me vale madre. Todos una bola de rateros, sinvergüenzas, y yo no voy. Otros, no, pues mire, yo no voy porque a mí la Claudia no me convence. Pero no vaya a ser que me quiten el dinerito y yo por eso no voy a votar, porque yo quiero que mis abuelos, mis papás, mis hermanos, estamos recibiendo dinero. 40 millones de mexicanos. El fin final, no les importó nada esto. Esto lo hago con cariño. Miren qué bonita. Yo sí la quiero. Yo sí fui a votar. Yo sí fui a manifestaciones. Y ¿saben qué? Cuando menos estoy ocupando mi tiempo para darles mis consideraciones. Y si lo que digo está mal, qué bueno que ustedes digan, este señor está loco. Ojalá estuviera loco, demente. Pero todo lo que yo dije era ir a votar para diputados y senadores. Ese era el gran éxito o la gran derrota. Porque todos los organismos ya estaban cooptados por la 4T, el INE, el INAI incompleto, el Tribunal Electoral incompleto, que no se estaban dando cuenta. Y ahorita vienen, no lo dudo que sea de buena fe, pero todas estas gentes que, miren, estoy bien encabronado. Aparte por los 40 millones que no votaron, por los que votaron por miedo o por interés de los 3,000 pesos,
aparte de todo lo que ya veíamos vivir, que López Obrador ya era dueño de todo, metió a la Batres, a la ministra pirata y a la Loretta Ortiz, que es esposa de un íntimo amigo de López Obrador, las tres locas, las tres bodrios. Y nadie, 36, 26 millones que votaron, imagínense que hubo fraude, pero votaron 26 para Claudia y entonces no había, ok. Pero la Claudia Sheinbaum, díganme ustedes, Pedro Ferriz, la Claudia Sheinbaum, si no hubiera tenido la mayoría en el Congreso, si por el contrario, con esos 40 millones de votos, si hubieran votado 20, 25 por la oposición, Pedro Ferriz, te lo pregunto, ¿qué haría Claudia Sheinbaum? Si la oposición, sin pluris, hubiera tenido la mayoría simple. Sin pluris. Y con pluris la calificará. Legal. Te lo pregunto, Pedro. ¿Por qué estar chingue y jode a todos nosotros? Porque tú eres un agente importante. Fuiste candidato a la presidencia. Yo soy un fucking nobody. Público, pero de estudios. El día que quieras te invito a debatir con la ley en la mano, en base a datos, hechos y evidencias. Primero, ¿por qué ningún partido político, ninguna asociación de Coparmex, nadie se ha pronunciado con documentos, como en Venezuela, que hubo fraude? Y dos, nosotros mexicanos, nosotros le dimos a la 4T, al socialista bolivariano partido, y esa cáfila de sinvergüenzas, el poder de todo y en todo, por no haber ido a votar y por haber votado muchos para diputados y senadores. No le echemos la culpa a Claudia. No le echemos la culpa a los ratas, hijos de su chingada madre de los Yunes. Y del mamarracho pocombre cobarde del senador de Campeche de MC. Si los 40 millones de mexicanos que no fueron a votar hubieran votado, esta balanza hubiera estado más fortalecida para la 4T, o nosotros, los que amamos a nuestra patria, le hubiéramos puesto un freno. ¿En dónde? En el Poder Legislativo Federal. Adiós.